Estás a punto de escuchar Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Aarón Grajeda Bustamante y Jacobo Mendoza Ruiz nos llevan en un rápido vuelo a conocer asuntos de relevancia social vistos desde lo local. Comenzamos. Muy buenos días a todos, estamos en su programa Alas de Búho. Les saluda su amigo y co-conductor Aarón Grajeda Bustamante. Buenos días, les saluda Jacobo Mendoza en una edición más del programa Alas de Búho. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar, es un placer para nosotros tener en cabina a Héctor Contreras Pérez. El licenciado Héctor Contreras Pérez es licenciado en Derecho y actual presidente de la Barra Sonorense de Abogados desde mayo del 18. Ha fungido como primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora, así como subprocurador de averiguaciones previas en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. Cuenta además con una gran experiencia en materia de derecho penal, administrativo y constitucional. Y en esta ocasión deseamos preguntar, desde la estricta perspectiva penal, como miembro de la Barra Sonorense de Abogados, ¿qué se está discutiendo en los colegios profesionales como el que él representa para hacer frente desde el derecho al problema de la violencia de género que a todos nos debe de ocupar? Claro que sí, es un tema muy actual y queremos invitar a nuestros radioescuchas a que nos sigan en Twitter en @alasdebúho, pero también en Instagram y en Facebook. Tenemos para todos ustedes una cuenta en YouTube y nos encuentran como Alas de Búho. Estimado presidente, la primera pregunta para nuestro programa tiene que ver con las ventajas que la colegialización ofrece a los profesionales, en este caso del derecho. Platíquenos un poco cuáles son las ventajas de pertenecer a colegios o barras como la que usted preside. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto, me brindan la oportunidad de dirigirme a su audiencia. Fíjate que es un tema muy vigente, de mucha actualidad, que inclusive desde la administración pasada federal ha estado en la Cámara, en el Congreso de la Unión, una iniciativa en donde se establece la colegiación y la certificación obligatoria. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy en día los profesionales que nos dedicamos a la actividad libre, de prestarle un servicio a la comunidad, obtenemos un título, obtenemos un reconocimiento en donde una universidad nos determina que somos personas aptas para prestar un servicio en cualquiera de los que se permite que tú de manera independiente te desarrolles en términos del quinto constitucional. Pero ¿qué ha pasado? Nosotros sostenemos que hoy en la actualidad es insuficiente ser egresado de una universidad para iniciar a prestar un servicio a la comunidad. ¿Por qué? Porque no debemos perder de vista que la universidad nos da conocimientos básicos, conocimientos mínimos de donde debemos partir a desarrollar. El derecho es una disciplina que tiene una dinámica extraordinaria, ya sea por cuestiones jurisprudenciales, por cuestiones de reformas constitucionales, reformas legales. Y entonces se requiere que el profesionista cada vez esté en una constante capacitación continua. Y entonces la forma de establecer estándares de confiabilidad, de calidad, de ética, es que estés a través de en un colegio y que estés certificado. ¿Por qué? Porque tiene que haber controles mínimos en donde se establezca que aquel profesionista no solo es una persona apta para prestar ese servicio, es una persona apta, confiable, ética y moralmente, que no solo no va a poner en riesgo tu patrimonio, tu libertad, tu seguridad, sino que además se va a conducir con cánones apropiados de un buen ciudadano, porque antes de ser abogados somos ciudadanos, somos personas como todos, y así como a nosotros los abogados no nos gustaría ir con un médico en donde nos hiciera diagnósticos inapropiados, pusiera en riesgo la salud,
a nosotros tampoco, a los ciudadanos que ponen sus asuntos, su patrimonio, su libertad en nuestras manos, pues tampoco le gustaría que perdiéramos el asunto por falta de conocimientos, por cuestiones imprácticas, por cuestiones de que no haya realmente un nivel académico y un nivel profesional apropiado. Entonces, las barras tenemos establecidos, tenemos cánones, tenemos código de ética, pero además estamos en una capacitación continua, permanente, que nos permite estarnos actualizando, porque ya no podemos regresar a la universidad. Pero además, y esto insisto, fíjense que el derecho como disciplina en los últimos 15 años, por decirlo menos, se ha transformado a tal grado que lo que me enseñaron a mí en la universidad, fuera de las instituciones básicas, todo es diferente. Tenemos un derecho procesal penal que es abismal a lo que a nosotros nos enseñaron. Tenemos una nueva ley de amparo, tenemos un código de familia, tenemos una ley general de víctimas, tenemos la ley de justicia alternativa. Es decir, hay un sinnúmero de normas que tienes que volver a estudiar, pero tienes que aprender los procedimientos, y entonces eso nos obliga a estar en constante capacitación, porque corremos el riesgo de ser cada vez menos abogados, menos eficiente, pero generamos un riesgo para quienes nos ponen en nuestras manos un problema de carácter legal. Por eso la colegiación eso debe de ser, nosotros estamos porque la colegiación debe de ser obligatoria, al igual que la certificación. Inclusive, la iniciativa de ley que regula la actividad de las disciplinas que han llamado ellos de alto impacto, es ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, y se establece de manera obligatoria, pero además tu título, tu cédula profesional serán insuficientes para realizar tu actividad. Tendrás que estar colegiado y certificado, y la certificación se establece por 3 años. De tal manera que quienes no estén certificados y colegiados al momento de que esta ley entre en vigor, tendrán lo que se llama la vacatio legis, un plazo de 3 años para certificarse y colegiarse, de tal manera que tu cédula profesional y tu título no te van a permitir, porque va a haber un control en las instancias jurisdiccionales para que acredites tú tu calidad. Nosotros estamos por la colegiación y la certificación. Bien, licenciado, le preguntaba también, dentro de la barra sonorense de abogados, siempre participan en favor de la sociedad en temas coyunturales, en personas de escasos recursos. Los hemos visto participar, por ejemplo, en el tema de la violencia de género, y le preguntaba, ¿cuál es la discusión en este momento que se está aportando, que se está analizando en este problema? Mire, si la barra presta un servicio social por estatutos, pero además por la condición de cada quien en lo particular, de tratar de regresarle algo a la sociedad de lo mucho que hemos recibido, partiendo de la premisa que somos egresados de una institución de educación superior pública, en donde no nos costó, y creo que es una obligación moral de todos los profesionales del derecho, sean barristas o no, de llevar un porcentaje de asuntos al año de manera gratuita. Nosotros atendemos todos los asuntos que son turnados al Instituto de la Mujer, en donde se tramitan asuntos de violencia familiar, cuestiones de separaciones, de custodia, de patria potestad, de alimentos. Y eso lo estamos implementando, y otros asuntos que, aunque no son del instituto, son de personas de escasos recursos. Actualmente estamos atendiendo el asunto del niño de Luis, un niño que sufrió quemaduras de 3er grado en gran parte de su cuerpo, en donde explotó un transformador de la Comisión Federal de Electricidad. Son personas que viven al día, en condiciones humildes, pobres. Un muchachito de 14 años, en donde estaba esperando él el camión para irse a su casa aquí en el centro de la ciudad en compañía de otra muchachita,
explotó un transformador y los dos recibieron quemaduras que inclusive Luis estuvo entre la vida y la muerte. Y estamos ahorita, implementamos las acciones porque Comisión no, ha mostrado una cerrazón a hacerse cargo de los gastos del niño, pese a que le va a transformar la vida, ¿no? Porque las quemaduras más intensas de tercer grado las tiene en el rostro. Entonces, nosotros como barra nos estamos haciendo carga de este asunto, lo llevaremos y evidentemente sin ningún costo para esta familia, como lo haremos en todos los casos que así se lo requieran. Entrando un poco más en el tema, te comento que estamos por establecer, esto lo digo por primera vez, un número 1-800, en donde vamos a estar atendiendo los asuntos de violencia de género. Creo que la situación de la violencia en contra de la mujer ha llegado a tal magnitud que se requiere que la propia sociedad civil a la que nos debemos nos involucremos en un tema que lleva un crecimiento exponencial. Nosotros tenemos la reforma al Código Penal en el 2012, el 12 de junio, si mal no recuerdo, se crea el tipo penal de feminicidio en el estado de Sonora, que es muy similar a la reforma federal y del Código del Distrito Federal. Y se establece desde aquel entonces una penalidad de 40 mínimo, 60 máximo. Hace días que ustedes se enteraron que se hizo una reforma en donde ahora se establece 45 años mínimo y 65 máximo. Pero yo quiero decir una cosa y la quiero decir con mucha puntualidad y espero no se confundan. Es correcto que haya un tipo penal de feminicidio. ¿Por qué? Porque del 2014 a la fecha el delito se ha ido incrementando al 100%. El 2014 tuvimos 400 infracciones feminicidios. El 2019 casi cerramos con casi 1,000 feminicidios, 900 infracción. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos una pena tan elevada, si tenemos una pena, la pena tiene un principio fundamental, una especial y una general, una inhibición en quien comete el delito para que no lo reincida y una general para que la ciudadanía, viendo los alcances de una conducta de ese tipo, no la lleve a cabo. Sin embargo, socialmente las penas no han sido inhibidoras de conductas delictivas. ¿Qué quiere decir esto, doctor Grajeda? Que el problema del feminicidio, en que actualmente llevamos ya 250 feminicidios en lo que va del año, en estos 2 meses, la vertiente penal, en mi concepto, es una vertiente mínima. ¿Por qué? Porque las penas no generan reinserción en quien la comete, pero tampoco inhibe a quien lo va a hacer. Entonces, ¿en dónde está el problema? El problema es un problema de carácter eminentemente social, donde tenemos una cultura de machismo, en donde tenemos una cultura de poder del hombre, porque hemos crecido en un patriarcado. Entonces, ¿qué se requiere? Se requieren políticas públicas que vayan e incidan en el tejido social, en donde se establezca que hombre y mujer, fuera del aspecto biológico que la mujer procrea y el hombre no, somos iguales, y que no puede haber sometimiento por el solo hecho de que sea mujer. Entonces, el problema es penal en la parte en que aquellas personas son repelentes a una reinserción,
en donde aquellas personas lamentablemente no tienen remedio y tienen que ser segregadas de la sociedad, porque queramos o no, existen esas personas. Pero bueno, ¿por qué si las penas son tan elevadas, por qué la incidencia en el feminicidio es tan elevado? Pero además, la forma de cometer feminicidios es con una crueldad inusitada, en donde la persona se convierte en un animal, perdónenme, con una brutalidad previa y posterior a haber consumado la privación de la vida de la persona. Entonces, aquí yo le apuesto, que no es algo que vamos a tener resultados mañana ni pasado, yo le apuesto realmente a que el Estado mexicano, entendido como la instancia de gobierno en donde los mexicanos hemos delegado parte de nuestras atribuciones, reasuma el papel a través de la educación, de la formación, para que pueda esto penetrar en el tejido social, pueda incidir y se pueda prevenir y se pueda evitar este tipo de problemas. Ahora, ¿por qué se repite? ¿Por qué están los en niveles tan altos? Porque una conducta que no se sanciona es una conducta que necesariamente se va a repetir. Tenemos en México, lamentablemente, y no es de esta administración federal, tenemos el 97% de impunidad. Es decir, de 100 delitos que se cometen en el país, solo 3 son llevados a una instancia jurisdiccional. Pero ojo, esos números son los números oficiales. No conocemos los números, sí los conocemos, los números negros que no llegan a la denuncia, que son fácilmente 3 veces más de lo que se reconoce oficialmente. Entonces, aquí hay 2 problemas. Una ausencia de políticas públicas del Estado mexicano desde siempre, en donde a la mujer realmente se le dé su lugar, y por otra parte, un problema de impunidad mayúsculo que genera condiciones, que genera invitación para que quienes se apartan de la norma legal entren al campo de la delincuencia, y ahí se entra en el aspecto de afectar la vida, la integridad de la mujer. Creo yo que lo del derecho penal sí debe ser algo importante, pero es más importante evitar que a una persona se le prive de la vida, porque finalmente, si a alguien se le priva de la vida, se comete un feminicidio y se sanciona, bueno, es parte de la función del Estado la punición, pero resulta que la persona que murió dejó hijos, dejó familia. Entonces, hay consecuencias que son irreparables, al margen de que se sancione. Entonces, creo yo que las políticas de prevención son las políticas a las que les debemos de apostar para ir disminuyendo, ir incidiendo en bajar los niveles del feminicidio y de la violencia de género y todas esas conductas que nos hacen a los hombres sentirnos con mayor poder, con mayor fuerza, como ser los rectores en una familia o en una sociedad, y que la mujer tiene que estar a merced de lo que uno le ordena o uno le diga, etcétera, etcétera. Entonces, es un problema social, es un problema de ausencia de formación. Esto debe de comenzar en el kinder. Debe de comenzar en el kinder y terminar cuando menos en el último grado académico que tú tienes, para salir con elementos básicos para evitar este tipo de conductas. Y en el hogar también. Claro, ¿no? La universidad, ni la preparatoria, ni la secundaria, ni el kinder pueden sustituir el hogar.
Yo recuerdo no hace mucho tiempo que el maestro que me daba a mí clases, alguno de los maestros, la maestra Chuyita, Julio, Manuelita, de la primaria, yo me acuerdo los consejos que nos daban en aquel entonces. Yo estoy de Cananea y me acuerdo perfectamente bien lo que me decían. Y a mí me llama la atención que yo le pregunto a un niño o le pregunto a alguno de los abogados que está en la universidad y que le pregunto, ¿quién es tu maestro? No sé. Muy probablemente porque la educación se ha masificado, pero aquí hay una regla que es de oro y es una regla que tiene que seguir aplicando. El seno familiar es la instancia básica de la formación de las generaciones. No podemos delegar la función ni materna ni paterna en aparatos electrónicos. Las computadoras no pueden hacer las veces de mamá ni de papá. La función de padre es insustituible. No puede un aparato. Oye, lo tenemos ocupado 8 horas ahí y está muy tranquilo, no se me va la... Sí, nada más que el enemigo está entrando por la parte electrónica y no sabemos qué está recibiendo. Y luego cuando ya vemos una consecuencia, como el niño de Coahuila, que fue y accionó su arma en contra de la maestra y de 2 niños, nos horrorizamos y salimos y nos indignamos y empezamos a decir dónde estamos viviendo. Bueno, pero es que todos hemos contribuido en mayor o menor parte en vivir en una sociedad convulsionada, en donde los valores son sustituidos por cuestiones materiales. ¿Qué tenis traes? ¿Qué pantalones usas? ¿A qué escuela vas? ¿Cuál es la marca de celular? Etcétera, etcétera. Y nos estamos desatendiendo de darle formación a nuestros hijos humana, de calidad, en donde los valores prevalezcan. Y cuando ya vemos a una persona adulta que comete un delito, que comete un feminicidio, pues nos ponemos de todos colores y las redes sociales atacan y atacan, pero nadie dice, bueno, es que nosotros hemos sido el causante de esas condiciones porque nos hemos apartado de las reglas básicas de convivencia. Muy bien. Lamentablemente Hermosillo, fíjate, estadísticamente es la ciudad más conflictiva socialmente. Tenemos el primer lugar a nivel nacional. Pues muy bien, estamos conversando en Alas de Búho con el presidente de la Barra Sonorense de Abogados, el licenciado Héctor Contreras Pérez. A mí me gustaría preguntarle, usted se ha expresado en diversos medios en contra del populismo penal, también se ha mostrado a favor de recurrir a medidas más progresivas para reducir la impunidad. Se ha manifestado en esta misma lógica, ¿no?, en apoyar la legislación procesal de mérito, misma que tiene ya 4 años de vigencia, con pocos éxitos contundentes. ¿Estamos simulando todos el combate a la impunidad o no hay voluntad política o capacidad técnica para lograrlo? Pareciera que estamos atorados. ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted desde la barra, ¿no? Voy a decirlo de la mejor manera. Nuestro país, México, el Estado mexicano, es el país que ha suscrito la mayor cantidad de tratados internacionales. Es el número 1, pero también es el número 1 el incumplimiento de esos tratados, de esos acuerdos. Nos llega una reforma judicial, el sistema penal acusatorio. Desde el 2008 se establece constitucionalmente y hay una vacatio legis, hay un plazo de 8 años para entrar en vigor. ¿Y qué pasó del 2008 al 2016? Nada. Se estaba estableciendo ese plazo para la capacitación de los operadores, para que los jueces, ministerios públicos, peritos, abogados, defensores públicos, asesores, no empezaran a improvisar, que tuvieran suficiente capacitación para que no fuera algo extraño. Y al cuarto para las 12, particularmente en Sonora, fue el último o el penúltimo estado en aplicar el sistema. ¿Y cómo llegó? Pues llegó con todas las circunstancias
que son propias de la improvisación. Debo decir, en honor a la verdad, que los problemas que estamos viendo en el sistema no son privatismo de Sonora, son en todo el país. ¿Qué es lo que pasó realmente o qué es lo que está sucediendo? Bueno, hay una manifiesta improvisación, el sistema es bondadoso, el sistema es bueno, el sistema tiene muchas cualidades porque no vea la pena como única forma de solución de conflictos. Ve soluciones alternativas, medios alternativos, en donde ya no necesariamente la persona tiene que ir a prisión. Y esto es muy importante, porque ir a prisión es segregar a una persona para que amplíe sus conocimientos de malas conductas, porque uno de los grandes problemas también del país es la crisis penitenciaria de hace muchísimos años. Entonces, enviarlo a prisión es únicamente segregarlo. No es ninguna posibilidad de reinserción, no es ninguna posibilidad de que aprenda. Ahora, ¿por qué está fallando el sistema? ¿Requerimos un nuevo código apenas cuando hace 4 años que entró en vigor? ¿Qué es lo que requerimos? Yo pienso que no es un problema del código, no es un problema de puerta giratoria, es un problema institucional de falta de políticas, de falta de establecer protocolos, reglas claras, sustentadas en la capacitación para que el sistema funcione. Muy bien, pues es una opinión muy amplia, la del licenciado, una visión muy amplia, la del licenciado Héctor Contreras Pérez, presidente de la Barra Sonorense de Abogados, y definitivamente aún mucho que discutir en los avances en materia penal, en materia administrativa, civil, procesal, y ojalá tuviéramos la oportunidad nuevamente de tenerlo aquí en nuestro programa para que nos dé nueva cuenta los avances en los que se ha ido registrando en Sonora, en el país, en materia de derecho. Muchas gracias. No, al contrario, encantado de haberlos acompañado. El tiempo se fue volando, como pasa en estos medios, y no penetramos realmente al problema del feminicidio en todo lo que esto significa, pero estoy puesto para el otra ocasión, a un barrista o a mí, pues nos pueden invitar y encantados de acompañarlos. Muchas gracias. Hemos escuchado una emisión más de Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 horas para conocer mejor nuestra realidad social y emprender juntos el vuelo. Alas de Búho.